Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Antes de nada, por favor, confirmarme que se ve bien la pantalla, que se ve la presentación y que me oís bien y demás. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Eh, Seguimos con estos seminarios que, si no me equivoco, este ya es el octavo seminario sobre oportunidades de inversión en renta variable desde una perspectiva de value investing, que organizamos nosotros o en mi caso yo, José Ruiz de Alda, que soy gestor de Cima Capital, junto con nuestros amigos de XTB. Y nada, en el día de hoy lo que quería presentar es una compañía que tenemos en cartera y que, bueno, digamos que ha sido un error de inversión eh, en- eh, porque estimamos que tenía un potencial que, como ahora veréis, pues después de ciertos sucesos en lo que viene a ser la compañía, la competencia y demás, pues tuvo una drástica caída y digamos que ha pasado por un momento muy malo, pero que actualmente tenemos en cartera y pensamos que sigue teniendo mucho potencial después de la caída que ha tenido. Por lo tanto, vamos a comentaros un poco cuál es la tesis inicial en esta compañía, qué es lo que pasó, en qué situación está actualmente la compañía y qué potencial le vemos a día de hoy. Bueno, igual que, como siempre, pues comentar un poquito para los que no nos conozcan que bueno, nosotros somos Cima Capital, somos asesores de Cima Global Value SICAV, un vehículo de inversión a largo plazo. Somos una firma 100% independiente y, bueno, buscamos preservar y hacer crecer el capital a largo plazo. Somos principales inversores en el vehículo, por lo tanto estamos alineados con el resto de inversores que se sumen a nuestro proyecto. Nuestra filosofía de inversión es el value investing o la inversión en valor. Nos dedicamos a buscar compañías de calidad, que estén bien gestionadas y que pensemos sobre todo que pueden tener un gran potencial a largo plazo. Y bueno, y ahí dejamos el link de nuestra página web para todo aquel que quiera tener un poquito más de información. La compañía de la que voy a hablar hoy, como os comentaba, es una compañía que tenemos en cartera, es una compañía en la que invertimos en la SICAV en el año 2017 y, bueno, es una compañía en la que realmente estamos actualmente teniendo eh, digamos, minusvalías. Es una compañía que la tesis inicial de inversión
no se cumplió y tuvo un efecto muy negativo sobre la cotización y acumulamos unas pérdidas relevantes que pensamos que es un error de inversión en la forma en la cual la contemplamos inicialmente, pero que la seguimos teniendo en cartera porque seguimos pensando que a pesar de que nos pudiéramos equivocar inicialmente, la caída registrada ha sido tan elevada que digamos, la pérdida de valor objetivo ha sido mucho menos que la caída que ha habido y por lo tanto sigue teniendo mucho potencial, ¿no? La compañía de la que os voy a hablar es una small cap inglesa que se llama SafeStyle. Es una compañía dedicada a la fabricación e instalación de puertas y ventanas de PVC y no solo de puertas y ventanas, sino digamos terrazas cubiertas, etcétera, y su mercado es el mercado RMI, que es el mercado de reparación, mantenimiento e instalación de este tipo de productos en el mercado inglés. Por lo tanto, no van dirigidos a la obra nueva, a los fabricantes a los constructores de nuevas viviendas, sino a aquellos dueños de viviendas que en un momento dado pues deciden actualizar y mejorar los sistemas de ventanas y puertas de su casa, pues por un tema de eficiencia energética, por un tema de vejez, por un tema de diseño, etcétera, ¿no? La compañía cuenta con una planta de fabricación en Reino Unido, 13 depósitos de instalación y 36 sucursales de venta distribuidos por el país. Actualmente tiene una capacidad de fabricación de unos 288.000 marcos anuales eh, y, eh, y en el año 2016 ejecutó unos 60.000 instalaciones, en el año 2017 algo sí, muy similar. El coste por instalación medio de la compañía, los datos que os doy, como veis, tiene referencia a 2016, pero porque era la tesis inicial de 2017 cuando la invertimos en ella, ¿no? El coste por instalación medio de la compañía, pues unos 3.100 libras por instalación. La compañía tiene una planta de fabricación de unos 11.000 metros cuadrados con 320 empleados y una capacidad para 280.000 marcos anuales. En 2017 se hizo una inversión fuerte en una expansión de la planta, una inversión de unos 7,2 millones de libras que se ha hecho a lo largo del año 2016 y 17 y que incrementa la capacidad en un 50% a corto plazo y podría incluso aumentar la capacidad en un 100% para largo plazo, ¿no? Como podéis ver ahí en el mapa de Inglaterra, pues un poco donde están ubicados los diferentes, bueno, la red comercial y la fábrica y los depósitos de la compañía. Bueno, la tesis de esta compañía en 2017 era la siguiente. Esta compañía era la líder del mercado en UK en el año 2017. La compañía estaba, digamos, dedicada, tenía un modelo de negocio en el que estaba dedicada o enfocada en el consumidor, o sea, B2C, en el consumidor retail, digamos, ese enfoque hacia el cliente final, hacia el consumidor, hacía que la compañía tuviera un modelo de negocio pues en el cual cobraba al contado o por lo menos anticipos en gran parte de una instalación previa, porque al final el proceso pues es que te llame el cliente o ir tú a solicitarle o hacer una oferta y bueno, pues evidentemente en caso de que te contratara pues te paga un anticipo, se manda a fabricar las ventanas en la tipología que la necesite el cliente y luego son instaladas, ¿no? Entonces el hecho de anticipar una gran parte una parte del gasto, de la inversión por parte del cliente, hacía que el negocio tuviera un capital circulante negativo y por lo tanto tuviera un capital empleado muy bajo y generaba mucha caja, ¿no? Sobre todo a medida que iban creciendo en ventas. Como comento, este modelo de integrado de instalación-fabricación y su escala pues le permitía ofrecer unos productos de mucha calidad a un precio más atractivo, ¿no? En nuestra opinión, su principal ventaja competitiva radicaba en que la compañía tenía un centro de producción y una redistribución muy eficiente, que era más eficiente que la de algunos competidores que tenían modelos de negocio ligeramente diferentes, como puede ser Epwin, y que tenía varios centros de producción, pero de menor tamaño y menos eficientes. Y bueno, al estar orientada al mercado de reparación y mantenimiento, pues la compañía genera un gran número de instalaciones respecto a su capacidad productiva y por lo tanto el número de marcos instalados es muy bajo a diferencia de aquellos, digamos, fabricantes que suministran directamente a compañías de construcción, ¿no? Lo que viene a ser para nosotros en la cadena de valor de la compañía
la compañía bueno, entender un poquito dónde está la compañía, qué proceso de producción tiene, dónde está, contra quién compite, qué productos sustitutivos existen, etcétera, ¿no? La compañía, como comento, fabrica y vende e instala las ventanas y las puertas de PVC. Sus principales competidores eran Anglian y Everest, y son Anglian y Everest, dos compañías muy similares, pero que están pasando por una situación relativamente complicada. Y luego existen otros competidores como Ewing Group, que por ejemplo pues, fabrica los perfiles de PVC, cosa que no hace Safestyle, pero sin embargo no tiene instaladores, sino que lo vende, digamos, en centros para instaladores locales que, digamos, acuden al centro este de Ewing, compran el material que necesitan y lo instalan directamente, ¿no? Y otros competidores. Como comento, la compañía, sus principales proveedores, el proveedor más importante son los que, primero, el fabricante de los perfiles de PVC con los que ellos fabrican las ventanas, y por otro lado, pues otro tipo de piezas y utillaje que lleva la propia ventana, ¿no? Y sus clientes, como he dicho, pues es muy atomizados, en los clientes particulares del sector de reparación y mantenimiento. Lo que viene a ser un cliente retail, pues como sabéis, la tipología de casas en Reino Unido es un poco diferente a España en cuanto al tamaño de las construcciones. Muchas veces son propietarios de lo que viene a ser la casa al completo, y bueno, el cliente es el dueño final, el propietario final de una vivienda. Existen productos sustitutivos, evidentemente, básicamente en otros materiales, ¿no? Fabricantes en madera, en aluminio, etcétera, ¿no? Dentro de la industria de fabricación e instalación de puertas y ventanas, que está muy atomizada en UK, pues existen hay diferentes tipos de competidores en función del nivel de integración, ¿no? La mayor parte de los competidores son locales y no están integrados, sino que, como comento, pues compran las piezas ya fabricadas y las instalan, y pues se diferencia, pues como hay hecho un pequeño diagrama en el cual podéis ver por los diferentes competidores y el nivel de integración que tienen, ¿no? Por ejemplo, Eurocell, que no es realmente un competidor, sino un fabricante puramente de los perfiles; Ewing, que fabrica perfiles de PVC pero no hace instalaciones; o Anglian y Everest, que prácticamente están en el mismo, digamos, en nicho de la cadena que Safestyle. La gama de productos de la compañía, pues es, como podéis ver, pues es muy diversa en colores, tipologías, evidentemente son a medidas, y bueno, y van ampliando con diferentes productos nuevos, orientados, pues como podéis ver, pues a instalaciones de terrazas cubiertas en viviendas, y bueno, pues colores, diseños, etcétera, ¿no? Y evidentemente doble acristalamiento, mejora de materiales, etcétera, ¿no? Todo esto es importante, sobre todo porque pues digamos, en este mercado todavía hay un gran número de viviendas en el mercado que no tiene ventanas modernas, y por lo tanto, pues en cuanto a temas de eficiencia energética, pues deja mucho que desear, y muchas veces este tipo de instalaciones a largo plazo es un ahorro, no es necesariamente una inversión, sino un coste, sino un ahorro a largo plazo por los efectos que tienen, ahorro de costes. El mercado este mercado en UK es un mercado que venía decreciendo en los últimos años en cuanto al número de instalaciones totales, mientras que como podéis ver, la cuota de mercado de Safestyle había crecido de forma sistemática, pasando de un 4% en el año 2004 a un 10% en 2016, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede observar es que es una compañía que, en un entorno de mercado complicado, en un entorno de mercado en el que el mercado en su conjunto, en número de instalaciones, decaía, la compañía ha sabido crecer o supo crecer en número de instalaciones, comiéndose competidores, comiéndose cuota de mercado, en base a eficiencia, y aumentar su cuota de mercado. Esto es algo que nos gustaba especialmente, pues porque pensamos que normalmente, cuando se da una situación en la cual hay un mercado en el que el sector no crece y una compañía es capaz de crecer ganando cuota de mercado respecto a competidores, lo primero es que hace algo mejor que los competidores, y por eso es capaz de ir añadiendo cuota de mercado, y sobre todo si lo hace con mayores tasas de rentabilidad, lo cual implica que no está tirando el precio, sino que lo hace, que son cuestiones de ventajas competitivas de eficiencia, de coste o de producto.
Eh, pero lo más interesante de esto es que en un mercado que no crezca, que no crece una compañía, o incluso que decrece, como es el caso de una compañía que crece en el número de ventas y que es capaz de ir dañando cuota de mercado, pues es un crecimiento muy sano y muy sostenible, en el sentido de que a diferencia de un mercado de gran crecimiento en el que también creces, pues no atrae capital de nuevos competidores, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de una compañía de crecimiento, una compañía de tecnología que crece a doble dígito año tras año, eso resulta muy atractivo para cualquier inversor, pero hay que tener en cuenta que normalmente, si el sector también está creciendo a doble dígito, pues eso atrae nuevos competidores, en la entrada hay mucho capital en el sector y a largo plazo es negativo, ¿no? Porque al final el entorno competitivo tiende a deteriorarse y tiende a ser copiada esta compañía, ¿no? En este caso, al ser un mercado que decrece, la compañía que es capaz de crecer en un mercado que decrece, pues no está sometida a esa presión de entradas de nuevos competidores o de entrada de nuevo capital para competir, ¿no? Por lo tanto, es un crecimiento más sostenible en términos de márgenes y rentabilidad, ¿no? Por tanto, es una tipología que nos gusta mucho, encontrar compañías que crecen fuerte en mercados que no crecen. Y era el caso de esta compañía en los últimos 10 años. De hecho, si podéis ver si veis la cuota de mercado del sector, según los digamos, informes de mercado, pues existían tres competidores a nivel nacional, que son Safestyle, Everest y Anglen, los que hemos comentado previamente, con una cuenta conjunta de un 25% y un mercado restante, pues que está compuesto principalmente pues por instaladores regionales, ¿no? Y locales, lo cual evidentemente pues daba un gran potencial de crecimiento a una compañía como Safestyle en el medio y largo plazo, pues porque tienen un porcentaje de instaladores locales muy elevado y una gran cuota de mercado que poder, digamos, arañar por esa parte, ¿no? Tener en cuenta que Safestyle era el líder de mercado con una cuota en el año 2016 de un 10%. Nosotros nos gusta hacernos una pregunta en un sector que es pues saber quién es el que más ha crecido en los últimos años, quién está haciendo mejor las cosas y por lo tanto crece, y por qué, y entender pues quién tiene mejores márgenes y por qué, ¿no? En este caso, pues si analizamos los datos de crecimiento de los últimos años, pues podéis ver que Safestyle es la compañía que había estado creciendo de una forma sostenida en los últimos años, a diferencia de otros competidores que o bien decrecían o bien mantenían su nivel de actividad plano, lo cual es bastante razonable y normal teniendo en cuenta que el sector estaba decreciendo, ¿no? No tanto por demérito de los competidores, sino por mérito de Safestyle de obtener esas cifras de crecimiento. Y analizando el margen de la compañía, podemos ver, hay un error en la gráfica porque pone Revenues Growth, pero realmente esto es margen EBITDA. Como podéis ver, los márgenes de Safestyle eran muy superiores a los de competidores. Principalmente sus dos competidores más comparables, que son Everest y Angleam, pues está en una situación muy complicada con pérdidas operativas y con una eficiencia mucho menor que se demostraba en los márgenes, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una compañía que es la que más crece en un sector que no crece, con mejores márgenes que la competencia, con una estructura productiva muy eficiente y muy ligera, en el sentido de tener solo una fábrica muy eficiente en la que producía todos los productos y una estructura de ventas y una red muy eficiente y muy interesante, ¿no? En cuanto al equipo directivo y la asignación de capital de la compañía, pues bueno, el principal accionista de la compañía eran unos fondos de inversión, entre los que estaba Alantra, el fondo español. El CEO de la compañía, Steve Birmingham, pues poseía aproximadamente unos 4 millones de acciones de la compañía, lo que viene a ser un 5% de la compañía. Por lo tanto, pues estamos relativamente cómodos en el sentido de que los altos ejecutivos, el ejecutivo más relevante de la compañía, pues se jugaba su capital en la misma línea que nosotros, ¿no? Sin embargo, no es una compañía familiar, ya que no está controlada bueno, quiero decir, lo de compañía familiar o no, pues va por grados, ¿no? En una compañía en la cual una familia tiene más del 50% es evidentemente familiar, de ahí a cifras del 5 o 10% cada vez es menos familiar, pero en muchos casos con participaciones menores pues existe control, ¿no? En este caso no existe, pero sí que pensamos que se daba una alineación de intereses pues que la hacía razonable de cara a invertir en ella, ¿no? Nosotros nos gusta invertir en compañías familiares porque evidentemente hay una alineación de intereses, pero bueno, en caso de que no sea familiar, si es una compañía en la cual los incentivos del management están alineados con los nuestros, bien porque posean acciones o un patrimonio relevante en relación a su sueldo en la compañía, o bien porque su sistema de incentivos salarial vaya orientado a la rentabilidad por acción a largo plazo, pues también nos suele valer quiero decir, también consideramos que suele ser interesante, ¿no? La compañía había generado
para que os hagáis una idea, unos 80 millones de libras de cash flow operativo en los últimos 7 años, de los que había destinado unos 16 millones a inversiones en CAPEX para crecer la capacidad productiva, un 28 millones a fortalecer su balance, pagando deudas y acumulando caja, y unos 36 millones a pagar dividendos a los accionistas. Estamos hablando de una compañía, cuando invertimos nosotros, de aproximadamente, si no me equivoco, unos 140, 150 millones de libras de valor. Por lo tanto, era una compañía que había demostrado pues, un histórico muy bueno, en el sentido no solo operativo, sino incluso generación de orientación, o sea, utilización o alocación del capital que había obtenido, de las rentabilidades que había obtenido mediante su negocio, ¿no? Nosotros siempre, cuando tenemos una compañía en cartera, como solemos comentar, pues nos gusta primero que, si hay oportunidades de inversión en el negocio, inviertan en el negocio. Ese es los 16 millones destinados a inversiones en CAPEX, al aumento de la capacidad de la fábrica. Evidentemente que tenga una estructura sólida financiera, por lo tanto, que haya destinado cierta cantidad de la caja generada a tener la mayor fortaleza financiera posible, nos parecía también interesante. Y por último, el haber destinado la mayor parte a retribuir a los accionistas, ¿no? Con una retribución relativamente importante. También nosotros siempre somos partidarios de, cuando una compañía cotiza con descuento, pues que se retribuye al accionista vía recompra de acciones. No era el caso de esta compañía, pero bueno, digamos que la estructura de cómo habían alocado el capital pues nos parecía bastante razonable. A esos precios, como comentamos, nos parecía muy interesante que recompraran acciones. Nosotros, para calcular el valor intrínseco de la compañía, pues calculamos el free cash flow normalizado que pensamos que podía generar esta compañía. En el momento de la compra de la compañía, pues la compañía había tenido una bajada en bolsa relativamente importante, y gran parte de esa bajada pues se debía un poco a la situación de incertidumbre generada por el Brexit en UK, que pues como todos sabéis, cuando existe pues cierta incertidumbre a nivel económico, pues el consumo más cíclico, el consumo digamos más elástico al ciclo, tiende a resentirse de una forma más importante, ¿no? O más evidente, ¿no? En este caso hablamos de instalaciones de media de $3.000, de 3.000 libras por cliente. Pensamos que, bueno, evidentemente es el típico gasto que en un momento de incertidumbre pues se puede postergar unos meses, un año, unos años, no hay problema. Y por lo tanto, esta compañía había bajado en bolsa pues un poco en la línea de reflejar esa incertidumbre que había en el sector y lo que podía afectar un poco al mercado en el corto, medio, largo plazo, ¿no? En el corto, medio plazo, perdón, disculpar. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos es estimar los ingresos que tendría esta compañía. Nosotros estimamos que sería capaz de seguir robando cierta cuota de mercado, los márgenes de la compañía, en los que fuimos un poquito un poquito conservadores en base a las cifras que tenían que se venían publicando sobre el sector y sobre la evolución de las ventas del sector. Y bueno, estimamos un CAPEX de mantenimiento de 1 millón de libras aproximadamente, después de la fuerte inversión que hubo en la ampliación de la fábrica, pues porque ya tenían una sobrecapacidad sobre las cifras actuales, mucha capacidad para crecer en esa planta sin necesidad de hacer inversiones, y por lo tanto solo tenían que invertir realmente en mantener la planta, una planta que era relativamente nueva, ¿no? Nosotros teníamos una estimación de que esa compañía podía generar un free cash flow normalizado de unos 14, 15 millones de libras, y aplicándole un múltiplo histórico que le solemos aplicar a las compañías de 15 veces, pues nos da un valor del negocio de unos 224 millones de libras. Adicionalmente, tuvimos en cuenta la caja que generaría la compañía de aquí a 2-3 años, que es el periodo normalmente que solemos hacer nuestras valoraciones, y con eso nos dio una valoración de unas 3 libras por acción, que resultaba un potencial de doblar la compañía, el precio de la compañía, y en 3 años lo que era aproximadamente pues más de un 25% anual de rentabilidad, ¿no? Esa era aquí es una pequeña tabla en la que se puede ver las proyecciones que teníamos nosotros. Como podéis ver, pensamos que el EBITDA podía estar en torno al 2019, una vez que todos los temas del Brexit pues se hubieran digamos estabilizado y hubiera cierta certidumbre, pues en niveles menores a 2016, y que podía generar un free cash flow de unos 14 millones de euros, ¿no? Que era un free cash flow potente porque ya no tenía que hacer las inversiones que había hecho en el pasado, ¿no? Pero ya veis que son cifras operativas menores de lo que estaba generando pues un año antes. Con todo eso, pues hicimos nuestro escenario de sensibilidad, en el cual pues aplicamos esta sensibilidad a los márgenes, al crecimiento en ventas, porque por si nos equivocamos en alguna variable en cuanto a la evolución del sector y demás. Y bueno, nos dio con un escenario negativo que tenía un potencial del 60% y uno positivo del 170%. Por lo tanto, era una inversión muy atractiva. Nosotros tuvimos una participación en la compañía
bastante fuerte y nosotros, pues, nuestra reflexión fue lo siguiente, pues, ¿por qué no gusta esta compañía al mercado? Pues primero, pues porque es una compañía con el 100% de sus ingresos en UK y estaba todo el riesgo del Brexit asociado a UK, a la disminución del consumo cíclico, etcétera. Era una compañía muy relacionada con materiales de construcción y era un tema debido un poco a la burbuja, esa concepción que había un poco de que había una burbuja inmobiliaria en UK y que la salida de la Unión Europea pues puede tener un impacto especialmente importante en ese sector, ¿no? Pues al estar relacionada con materiales de construcción, pues pensamos que se le asociaba un poco de forma incorrecta con ese sector, porque ya hemos comentado que esta compañía no trabaja para constructores de viviendas, sino para mercados de sustitución y reparación, que es un mercado mucho más estable, en el que hay una tasa de sustitución aproximadamente del 2% anual, en el cual pues, los dueños de vivienda pues tienden a renovar las ventanas y las puertas de su casa por temas de eficiencia energética, de diseño o de mero deterioro de las que tenía, ¿no?, previamente. Es un sector aburrido y con poca innovación tecnológica, con poca perspectiva de crecimiento como sector. Bueno, nos parecía una compañía, que no lo he puesto, pero una compañía pues que no tenía, que no seguía por los analistas. En ese sentido, pues considerada, pues digamos que cumplía un poquito todos esos puntos que nos gusta buscar en compañías y que las hacen muchas veces cotizar baratas, ¿no? ¿Y por qué nos gustaba? Pues nos gustaba porque era un fast grower en un mercado de no crecimiento, tenía los mejores márgenes del sector y caja neta, por tanto tenía menos riesgo desde el punto de vista financiero, tenía un alto porcentaje, el sector tenía un alto porcentaje de competidores locales que en nuestra opinión pues le daban un potencial fuerte de seguir ganando cuota de mercado, incluso aunque el sector se mantuviera en cifras negativas. El sector estaba en mínimos de instalaciones durante los últimos 10 años, por lo tanto también había un upside en el sentido de que eso pudiera recuperarse. La compañía tenía un modelo de negocio con un capital empleado muy bajo que le hacía obtener rentabilidades sobre el capital empleado muy altas, por eso le aplicamos un múltiplo de 15 veces. El CAPEX de crecimiento para los años siguientes ya estaba realizado, por lo tanto, digamos que todo lo que generara la compañía iba a ir directamente para los accionistas vía caja y podía ser repartido con dividendos o con recompras de acciones. Y no percibíamos ninguna disrupción relevante en el sector en el medio plazo, medio largo plazo, ¿no? Entonces, pensamos que era una situación coyuntural por el tema del Brexit. Había un tema negativo adicional que no he comentado, que es como con el tema del Brexit, pues la devaluación de la pérdida de valor de la libra, pues se habían encarecido ciertos costes de materias primas utilizados para la fabricación de los perfiles de PVC, que hacía que los márgenes pues estuvieran un poquito más ajustados. Y bueno, la compañía había caído un 30% desde máximos y un 30% en máximos de libras, más la caída de la libra, pues digamos que se había puesto bastante atractiva. Esa era nuestra tesis de inversión inicial y bueno, estábamos relativamente cómodos y de hecho tuvimos una posición pues bastante importante, ¿no? ¿Y qué pasa a finales de 2017-2018? Pues que se da una situación muy peculiar, que yo no he visto muchas veces en mi vida y bueno, os la comento, ¿no? La compañía a finales de 2017, digamos, la situación que manejamos en nuestra tesis, que era una compañía líder en su segmento, que está pasando por un problema coyuntural, se complica mucho al entrar un nuevo competidor llamado Safeglaze, que como podéis ver hasta con el nombre muy similar al de la compañía. Quien crea esta compañía es un antiguo fundador de la compañía, el señor Mirza, y al crear la compañía, digamos que, bueno, inicialmente nosotros como inversores no somos conscientes de que se ha creado esa compañía, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos que se crea la compañía y la compañía, como podéis ver en la compañía, Safestyle lo comunica en febrero de 2018 en un hecho relevante, comenta que hay un competidor muy agresivo y que está pues impactando en las operaciones del grupo de una forma significativa, ¿no? Realmente la verdadera dificultad de este tema es que el competidor el nuevo competidor creado por el antiguo fundador, pues dispone de mucha información interna de la compañía
y empieza a robarle, digamos, fuerza comercial en aquellos puntos en los que Safestyle era muy potente y muy fuerte. ¿Cómo? Pues porque, como estoy comentando, el fundador es un antiguo socio de la compañía, el fundador de Safestyle, que salió de la compañía con su salida a bolsa hace unos años, y entonces empieza a hacer, digamos, una competencia muy poco sana y adicionalmente con ciertos ingredientes de ilegalidad, ¿no? En el sentido de que empieza a utilizar información confidencial de Safestyle, por lo que hemos sabido, incluso hay amenazas hacia empleados de Safestyle para que se pasen a trabajar a Safeglaze. Aumenta mucho los salarios o ofrece cantidades de dinero más fuertes a la red comercial, por tanto que le hace, digamos, un destrozo a Safestyle en su red comercial, que como sabréis, pues la red comercial de estas compañías había una parte que era muy agresiva, que era red comercial puerta a puerta, que va haciendo las ofertas a los diferentes propietarios de las viviendas localmente, y digamos que le hace mucho daño, le genera un impacto muy fuerte sobre la estructura de ventas de la compañía, y la compañía lo empieza a pasar muy mal, ¿no? Durante este proceso, Steve Birmingham, que era el CEO que hemos comentado que tenía el 5% de la compañía, vende un 1,7% del capital a 1,6 libras, que es prácticamente el precio que habíamos comprado nosotros, pero sin comentar nada de la existencia de un nuevo competidor. Digamos que primero vende una parte de su participación y un mes después o 2 meses después publica la nueva situación con el nuevo competidor, algo que evidentemente ya sabía en el momento de la venta. Eso provoca que haya una crisis de confianza en la compañía, pues importantísima, ¿no? De repente el mercado está negativo, cosa que ya sabía y por eso la compañía había bajado. Con todo el tema del Brexit de fondo, hablamos de que entra un nuevo competidor que se habla de que es muy agresivo y que está afectando de una forma importante a las operaciones, que es un antiguo fundador de la compañía, y además el CEO de la compañía, digamos, con nocturnidad de alevosía y sin dar la información, se deshace de una parte de la compañía, de sus acciones de la compañía a un precio de mercado que no tenía en cuenta la entrada del nuevo competidor, ¿no? Por lo tanto, cero confianza en el management, cero confianza en la situación de la compañía, y la compañía pues se hunde. Como podéis ver, este es el gráfico de la compañía. Podéis ver que la compañía cotizaba a 3 libras prácticamente. Nosotros entramos a raíz de la caída que podéis ver de septiembre de 2017, que es cuando entramos nosotros, a niveles de 1,5, 1,7 libras por acción. De hecho, hubo una cierta revalorización y si no recuerdo mal, pues hicimos cierta revalorización en la participación. En diciembre vende el CEO, lo cual genera cierta inestabilidad, cierta inquietud entre los accionistas, pues porque está vendiendo en el momento más barato de los últimos años, vende acciones. Eso ya genera algo de negatividad, la compañía va bajando, intuyendo que hay algo que es negativo, y en febrero del año 2018 se anuncia la entrada del nuevo competidor y se empiezan a hacer ciertos avisos de lo que está sucediendo y la compañía se derrumba. ¿Se derrumba a qué? Pues a niveles de agosto de este año de 30 céntimos por acción, lo que es una caída del 90% desde el precio al que cotizaba en el año 2017, en junio de 2017. La compañía cae un 90% sobre el precio al que cotizaba previamente. Nosotros, como habíamos invertido, como comentaba, a precios de 1,5, 1,7%, seguimos comprando a lo largo de las caídas y seguimos acumulando acciones con una caída pues de valor muy fuerte. ¿Qué pasa en 2018? Pues que a raíz de toda esa caída y todo ese efecto, pues empieza a haber movimientos en el equipo directivo de la compañía, ¿no? Dentro del desastre que se da, la situación que se da, pues ahí empieza a haber cambios. El 22 de marzo sale el CFO de la compañía, que es reemplazado por Mike Robinson. El 23 de abril se anuncia, bueno, lo más significativo es que tanto el CEO como el chairman de la compañía se van antes de mayo, y digamos que empieza a entrar un nuevo equipo directivo con cierta experiencia en casos de reestructuración, que empieza a tomar, digamos, medidas para intentar estabilizar la situación de la compañía y que no tenga esto un impacto desastroso en el negocio, ¿no? El 21 de mayo el equipo directivo nuevo presenta una demanda legal contra el nuevo competidor, que está utilizando información de la compañía, que ha hecho un nombre, digamos, que es difícil de diferenciar respecto a la anterior compañía, que está amenazando a empleados, etcétera, y inicia un proceso legal para intentar pues mejorar la situación, ¿no? En el mismo mayo el juez realiza una serie de acciones contra Safeglaze
y el 1 de junio los nuevos gestores de la compañía informan que la venta que se dio por parte del CEO en diciembre no era una venta como nos había comentado a ciertos inversores, como era nuestro caso, debido a nosotros nos comentó el CEO que había vendido pues como por un divorcio, porque se había divorciado recientemente, estaba viviendo en un apartamento muy pequeño, no tenía disponibilidad de dinero y tenía que hacer frente a una serie de pagos y de reclamaciones, etcétera. Nos dio a entender esa situación, y nosotros le creímos y pues evidentemente unos meses más tarde la propia SafeStyle, los nuevos directivos nos confirmaron que no era así, sino que realmente el competidor que creó luego el antiguo fundador de la compañía que creó el nuevo competidor le había prestado en su día más de 1,5 millones de libras al CEO de SafeStyle para comprar acciones y tenía una deuda con él y las vendió en ese momento para poder devolverla, amortizar esa deuda que tenía, ¿no? El 17 de julio el juez le prohíbe a SafeGlaze utilizar el nombre y el logo, y no de SafeStyle, eso es un error. Le prohíbe utilizar su nombre y el logo que tiene, pues porque se considera que es similar o que no cumple los requisitos que tiene que cumplir respecto de poder diferenciarse de otros competidores. Y digamos que hay una serie de resoluciones judiciales, etcétera, que terminan en un acuerdo entre SafeStyle y el fundador de la nueva competidor, que es SafeGlaze, para que abandone esa compañía, pase a formar parte, a trabajar por el bien de SafeStyle, y a cambio se le ofrece al competidor, al antiguo fundador de SafeStyle y de SafeGlaze, pues un paquete de acciones en caso de que se cumplan unos objetivos de rentabilidad en los próximos años, ¿no? Y una retribución en cash. El 12 de noviembre de este año, hace unas semanas, SafeGlaze entra en concurso de acreedores y se cierra. Y durante este proceso, pues los nuevos directivos han comprado acciones y digamos que y adicionalmente han tenido unos paquetes de remuneración para alinearlos con los accionistas a largo plazo. ¿Qué pasa? Que esta compañía es una compañía que pasó por un momento de muchísima dificultad. De hecho, llegó a estar perdiendo, si no me equivoco, no está aquí situado, pero llegó a estar perdiendo prácticamente este año un 28% de las ventas, un 20% era probablemente por la intervención de este nuevo competidor, y bueno, había ciertas dudas sobre la viabilidad futura de la compañía, porque este año se espera que haga un EBITDA, un beneficio operativo de cero, teniendo en cuenta que tiene una capacidad de excedentaria enorme y las ventas que había perdido. Sin embargo, bueno, el acuerdo de cierre del nuevo competidor y de que esta persona se integre dentro de la compañía SafeStyle con un nuevo equipo directivo orientado a largo plazo a cumplir unos objetivos, pues cambia totalmente la situación de la compañía. Esto hace que la compañía pase de cotizar de 30 céntimos de libra prácticamente a 0,85, 0,90 que está cotizando a día de hoy prácticamente, que es multiplicar por 2 y pico. Y sin embargo nosotros en esta situación todavía no estamos ganando dinero, sino seguimos teniendo minusvalías, a pesar de que compramos más acciones de la compañía a medida que iba cayendo, pero ahora mismo, pues como podéis ver, la situación es totalmente nueva, parece que empieza a haber algo de visibilidad, ya no existe ese competidor, hay vía libre para volver a recuperar las ventas que se han perdido y evidentemente una situación que nosotros recalcamos a la hora de invertir en esta compañía, pues ha resultado, parece ser, clave para que este suceso no se haya llevado a la compañía por delante, ¿no? Y es que la compañía tenía una situación de caja neta muy importante, ¿no? Como podéis ver en esta diapositiva. La compañía tenía caja neta, no tenía deuda y probablemente eso es lo que ha hecho que la compañía a día de hoy pues siga existiendo y no haya pasado por una situación muy complicada. Probablemente la compañía cierre este año con 120 millones de libras versus 160 prácticamente el año pasado, pero digamos que tiene un upside de recuperación de ventas por parte de los próximos años pues elevado, ¿no? ¿Qué implicación tienen los nuevos hechos? Pues el equipo directivo y el antiguo competidor están alineados otra vez con SafeStyle, ha desaparecido aquel competidor, todo indica que la competencia va a volver a ser racional. De hecho, los otros competidores Anglia y Everest siguen pasando por una situación financiera muy complicada, por lo cual pensamos que siga habiendo el incentivo para SafeStyle para ser capaz de canalizar el crecimiento y crecer. Y a día de hoy la compañía capitaliza unos 70 millones de libras y pensamos que va a tener unas ventas normalizadas a la medida que recupere parcialmente lo que ha ido perdiendo este año
en ventas, pues tendrán las ventas por unos 150 millones de aquí a dos añitos más o menos, ¿no? Esto, evidentemente, nos parece que la compañía sigue cotizando con un descuento muy importante. Ahora veremos los números que manejamos nosotros a día de hoy. Pero bueno, evidentemente esto no se ha hecho sin ningún coste. El coste ha sido la rentabilidad del año 2018, que ha sido cero, y va a ser negativa por los costes legales, por los costes de reestructuración, por que la compañía lleva un proceso de reestructuración de sus operaciones muy importante para digitalizar el proceso de ventas, para eliminar la dependencia de la venta puerta a puerta, etcétera, ¿no? Digamos que ha aprendido la lección de la situación que ha vivido, están intentando, digamos, cambiar, digitalizar la compañía, hacerla más eficiente y demás, pero bueno, eso ha supuesto unos costes, evidentemente, a nivel de ejecución de todo este plan de ahorros y de digitalización. Por otro lado, ha habido una serie de costes legales importantes y adicionalmente otro peaje que evidentemente es la dilución a la que en caso de que la compañía vaya bien, como pensamos en los próximos años, pues se va a ver sometida, ¿no? Como hemos comentado, prácticamente 4 millones de acciones por parte del antiguo fundador, fruto del acuerdo, más los planes de opciones que tienen el equipo directivo, estamos hablando de una reducción prácticamente del 6%, del 7%. ¿Y qué números tiene a día de hoy la compañía? Pues nosotros, nuestra proyección de cara a 2021, siempre hacemos las evaluaciones a 3 años. La compañía está actualmente ya estamos en 2018, ya va a cerrar. Este año va a ser un año de pérdidas. De hecho, va a ser un año de unos 6 millones de pérdidas que nosotros tenemos en cuenta en la caja que tenía, la situación de caja que tenía la compañía que ya no, que ha desaparecido. Y bueno, pensamos que la compañía pues puede generar unos 160 millones de ventas de aquí a 3 años. Hemos establecido un margen operativo de EBITDA de un 8%, aunque viene de niveles previos del 12, prácticamente el 13%, pero bueno, pensamos que al final, por la retribución del nuevo equipo directivo, digamos, el sistema de costes que tiene la compañía con la capacidad que tiene actualmente, etcétera, pues somos muy conservadores y pensamos que unos márgenes del 8% pues es un escenario muy muy conservador, que probablemente tenga mucho upside sobre esa cifra, y hemos aplicado un múltiplo más conservador. Está claro que cometimos un error pensando que la compañía tenía más barreras de entrada de las que tenía, porque aunque fue una situación muy especial, pues entró un competidor y le pudo hacer daño de una forma muy sencilla. Bien es cierto que era un antiguo fundador de la compañía y que disponía de una información que no disponen otros competidores que quieran entrar en el sector, pero bueno, evidentemente eso nos ha hecho recapacitar que quizá fuimos demasiado optimistas respecto a la posición competitiva de la compañía y bueno, hemos pensado que como tal se merece quizá un múltiplo más bajo. Hemos bajado el múltiplo a 12 veces a diferencia del que teníamos de 15 veces, y nos sale que la compañía pues vale en este escenario que para nosotros es muy conservador, pues vale en torno a 1,5 libras por acción, está cotizando a 0,85, es prácticamente un 80% de potencial o un 21% anual. Pensamos que esto es un escenario muy conservador, no nos extrañaría nada que estuviéramos hablando de márgenes del 10% por encima de aquí a unos años, y bueno, evidentemente todo eso es upside para el futuro, y bueno, pensamos que la compañía pues podemos estar hablando de un potencial superior, ¿no? Incluso recuperar y tener una rentabilidad razonable sobre las acciones que compramos inicialmente. Pero bueno, de una forma un poquito más conservadora, a día de hoy seguimos pensando que tiene mucho potencial, y a pesar de que esto inicialmente fue un error de inversión, bueno, pensamos que es posible que finalmente no lo acabe siendo, ¿no? O que se pueda recuperar la inversión inicial. Y bueno, pues básicamente esto es lo que quería comentaros hoy, ¿no? Era simplemente un pequeño repaso de cuál hemos comprado una compañía que pensamos que tiene potencial, que no se ha cumplido la tesis, que ha pasado, digamos, un Black Swan, que ha habido un cisne negro, algo que no podíamos estimar ni que podíamos prever, pero bueno, digamos cómo se ha tornado toda la situación y el potencial que pensamos que tiene y la situación en la que está actualmente, ¿no? Y nada, pues básicamente era eso, y nada, si tenéis alguna pregunta sobre la compañía, etcétera, pues encantado de contestarla, así que nada, vosotros vosotros diréis. Cualquier cosa, pues no dudéis en preguntarme y lo resolvemos. Bueno, por lo que veo no tenéis preguntas acerca de, de la tesis de inversión. Nada, pues dar muchas gracias a todos por haber asistido hoy a,
a este seminario. Espero que os haya gustado. En caso de que tengáis alguna sugerencia para seminarios futuros, pues hacérmela llegar al email que podéis ver en la presentación. Y nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis buena semana. Hasta luego.